Hospital 3 Suárez Sangamos de Salud. Para quienes se adhirieron posterior a la presentación, mi nombre, soy la doctora Carmen Ávila García, de acá del Hospital 3 Suárez Sangamos, médico pediatra, que estoy coordinando acá en la sede, pero también voy a dejar en la palabra a las dos docentes que me acompañan en la sede, que acá a continuación van a presentarse. Doctora. Soy la doctora Ruth Colga. Buenas tardes, a la doctora Albert. Muy bien, entonces estamos acá las tres docentes que vamos a dar inicio y voy a dejar en la palabra al equipo de trabajo de este primer conversatorio. Por favor, Patricia, Patricia Guaringa, que es la delegada, dejo en la palabra para que inicies la presentación. Patricia, ¿estás ahí? Sí, doctora, sí, buenas tardes. Okay. Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos al primer conversatorio clínico pediátrico del Hospital 3 Suárez Sangamos. En esta oportunidad, mi grupo y yo, quienes están conformados por Levando Gaspar, Alexandra del Rosario, Bernal Gontaru, María Fernanda, Nora Guillén, Nuria Alexandra, Rojas Segarra, José Luis, Alcántara Rivera, Dayan, Elizabeth y mi persona, vamos a presentar el siguiente caso clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. A cargo está la coordinadora de la doctora Carmen Ávila García y a su misma vez también tenemos a la doctora Ruth Colca Cruz y la doctora Ana Patricia Aybar Castillo. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que viene a ser el caso clínico y sí, les pediría su participación en unos puntos que nosotros vayamos a preguntar de manera general, así que vamos a estar atentos con ello. Bien, con respecto a la anamnesis, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Tenemos al neonato de siglas CNC, de sexo masculino, de fecha de nacimiento de 14 de 6 de 2020, hora de nacimiento de 2:49 de la madrugada, y lugar de nacimiento en el Hospital 3 Suárez Sangamos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En cuanto a antecedentes, tenemos... Siguiente diapositiva. Bien, con respecto a los maternos. Madre de 24 años, primigesta nulípara, patológicos de la madre, niega antecedentes patológicos. En cuanto a perinatales de la madre, niega intercurrencias durante la gestación, refiere control prenatal 5 veces. En cuanto a la prueba de VIH no reactivo, que se realizó el 24 de 01, y el BRDR también no reactivo, que se realizó el día 22. En cuanto a las pruebas, COVID de IgM y IgG, tenemos que es positivo, el grupo es factor O positivo, fecha de última regla del 4 al 9 del 2019 y esa misma vez también del 11 al 6 del 2020. En cuanto al parto, tenemos edad gestacional de 39 semanas por fecha de última regla. En cuanto al tipo de parto, fue más que todo cesárea por sufrimiento fetal y la presentación fue cefálica. En cuanto al peso del nacimiento, fue de 3 kilos 300 gramos, una talla de 51 centímetros. En cuanto al periodo cefálico, 34 centímetros y el torácico de 33,5 centímetros. En cuanto al líquido amniótico, se menciona que es meconial, maloliente, circular, simple de cordón umbilical. Bien, entonces, con respecto a los datos dados, ¿alguien me podría mencionar algún dato relevante aparte de los que ya se han ido resaltando? Pueden levantar sus manitos, por favor. Recuerden que en cuanto a la participación también es parte de la calificación. Gracias. Bien, Liliana. Bueno, sí, con respecto a los controles prenatales, mencionan que recién así, bueno, la gestante ha tenido 5 controles prenatales y siento que lo ideal hubiera sido que tenga 6, ¿no? Porque eso nos mencionan las guías. Exacto, justo es un dato que queríamos resaltar con respecto a ello, ¿no? Que a partir de 6, en cuanto al control prenatal, es lo ideal, ¿no? Gracias, Liliana. ¿Algún otro dato más, Nara? El tipo de parto que ha sido por cesárea y por presentar sufrimiento fetal agudo. Exacto, sí, también es algún punto que recalcar en esta parte, ¿no? Sí, muchas gracias, Nara. Y finalmente, Alba.
Sí, otro punto que me llamó la atención es el líquido amniótico con presencia de meconio, ¿no? Y especialmente maloliente, que como habló mi compañera al inicio, bueno, sería expresado también por el sufrimiento fetal agudo y que no condujo a cesárea, ¿no? Que lo podríamos expresar más adelante como factores de riesgo para ciertas patologías, ¿no? Sí, muy bien. Justamente es lo que vamos a mencionar más adelante correspondiente a este punto. Por eso es que hemos ido recalcando ciertos puntos en cuanto a toda la parte de antecedentes, ¿no? Muchas gracias, chicas, por la participación. Vamos a continuar con lo que respecta a ello. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, recordemos, ya hemos visto lo que corresponde a test de Apgar, que viene a ser la parte, o evalúa la parte de apariencia, pulso, circulación, la actividad y la respiración, ¿no? Seguido de ello, siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos con respecto al recién nacido, que se le evalúa al minuto 3, perdón, al minuto es 3 puntos, donde vemos que la frecuencia cardíaca es menor de 100, ahí va un punto, la paridad generalizada 0 puntos, hipotónico 1 punto, hiporreactivo 1 punto, no respira ni llora 0 puntos y recibe maniobras de reanimación, ¿no? En cuanto a los 5 minutos, se vuelve a tomar lo que es el Apgar con una puntuación de 7, donde ya para la frecuencia cardíaca se ve que es mayor de 100, entonces se asigna 2 puntos, lo que viene a ser el color, cuerpo rosado, manos y pies cianóticos, 1 punto, tiene una ligera flexión de extremidades, que es 1 punto, la irritabilidad refleja, que corresponde a tos y estornudos, 2 puntos, y respiración irregular con el llanto débil, que corresponde a 1 punto. A los 10 minutos se vuelve a hacer el Apgar con una puntuación en esta oportunidad de 8 puntos, donde se ve la frecuencia cardíaca mayor de 100 que se le asigna a 2 puntos, el color que ya acá es cuerpo completamente rosado a 2 puntos, la ligera flexión de extremidades, que es 1 punto, irritabilidad refleja en cuanto a tos y estornudos, 2 puntos, y respiración irregular, llanto débil, 1 punto. Bien, entonces, correspondiente al Apgar, me gustaría saber alguna opinión con respecto a ello. Pueden levantar sus manos también. Gracias. Compañera, Tenemos la... compañera, en la otra diapositiva teníamos el IgG y IgM de, si no me equivoco, era de SARS-CoV-2 y eso también es algo importantísimo, ¿no? Cabe Sí, mencionarlo. sí, compañera, sí estaría bien. También, no, lo que queríamos recalcar acá era lo de la prueba rápida en cuanto a COVID, IgM y IgG, ¿no? Ujú. Bien, gracias. Correspondiente al Apgar, había levantado la mano Piero. Bueno, sí, en este caso vamos a ver que al minuto es lo más preocupante porque estarían tres lo que sería una depresión severa y bueno, esto podría de repente explicarse al sufrimiento fetal agudo con el que empezó y por el cual fue llevado a cesárea. Sí, claro, justo era lo que queríamos recalcar con respecto al momento de hacer el ADGAR al minuto, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación. Gracias, Piero. Bueno, siguiente es Kevin. Sí, bueno, justo lo que había mencionado este compañero, que bueno, al minuto tenemos que se clasifica, ¿no? El neonato de que está con esta depresión severa, pero que ya después a los 5, a los 10 minutos ya se encuentra poco a poco vigoroso, ¿no? Y bueno, lo que nos menciona es que al minuto sí ya requirió esta maniobra verdadera de RCP, que bueno, casi solo un 1% de ellos lo van a requerir, ¿no? Como el que recibió que ha sido la ventilación a presión positiva. Listo, muchas gracias, compañero, con respecto a ello. Sí, justo lo que queremos llegar a que ustedes puedan comprender y más adelante se pueda desarrollar de mejor manera y el por qué, ¿no? Gracias, chicos. Vamos a seguir con respecto al examen físico. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, en cuanto al examen físico de recién nacido, tenemos recién nacido hipoactivo, hiporreflexivo con dificultad respiratoria. A su misma vez, encontramos la frecuencia cardíaca de 158 por minuto, la frecuencia respiratoria de 58 por minuto, la temperatura de 36,8, en cuanto a saturación de 95, con FiO2 de 21%, en cuanto al peso de 300 gramos, talla de 51 centímetros, histórica de 34 centímetros y la torácica de 33,5 centímetros.
Y luego se le hace lo que viene a ser la escala de Silverman-Anderson, ¿no? Que recordaremos con respecto a que evalúa lo que es el tiraje intercostal, retracción sifoidea, el aleteo nasal, el tejido expiratorio y finalmente lo que viene a ser movimientos torácico-abdominales, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el recién nacido dio un puntaje de 6 puntos, ¿no? Teniendo el tiraje intercostal un punto, el aleteo nasal un punto, la disociación torácica abdominal 2 puntos, la retracción sifoidea un punto y perdón, expiratorio un punto, ¿no? Lo cual da esta puntuación de 6, en el cual dentro de lo que corresponde a la clasificación sería una moderada, ¿no? Entonces, correspondiente a esto, ¿alguien tiene alguna opinión en cuanto al examen físico? Puede levantar su mano. Eso. Listo. Liliana. Bueno, sí, básicamente la saturación se encuentra dentro del rango normal, el peso, talla, perímetro cefálico y perímetro torácico también, y con respecto al examen físico de tórax, mediante la escala de Silverman-Anderson, se encontraría una dificultad respiratoria moderada, ¿no? Sí, muchas gracias. Siguiente Kelly. Sí, como mencionó mi compañera, según la escala de Silverman-Anderson se encontraría una moderada, pero se podría deber también por lo que es por el líquido meconiano que podría haber aspirado también el paciente, ¿no? Sí, muchas gracias chicos por su participación. Igual vamos a ir mencionando cada uno de los puntos más adelante, pero justo era lo que queríamos llegar. Bien, entonces continuamos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Se hace el test de Capurro en el paciente, en el cual al examen físico, perdón, al examen clínico corresponde a 37 semanas por test de Capurro. Y bueno, luego de ello, el resto del examen dentro de los límites normales, ¿no? Debido a algunas explicaciones se pasa a USIN. Y bueno, con respecto a su segundo test de Capurro está en 37 semanas, en el cual pertenece a término, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Listo. Finalmente tenemos lo que viene a ser la nota de ingreso a USIN, donde, bueno, se recibe el neonato de sexo masculino de 37 semanas de gestación, producto de primera gestación y parto por cesárea. Volvemos a recalcar lo que viene a ser los signos vitales en cuanto a la frecuencia cardíaca de 158 por minuto, la frecuencia respiratoria de 58 por minuto, la temperatura de 36,8, la saturación de 95, ¿no? La presión arterial media de 39. Acá ya se hace, bueno, importante este punto en cuanto dice nace deprimido con la parte meconial maloliente circular de cordón con palidez generalizada, el Apgar, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Al minuto, a los 5 minutos y 10 minutos de la puntuación de 3, 7 y 8, y finalmente se recibió mediante la maniobra de reanimación, ¿no? En cuanto a respondiendo, ¿no? A todo ello. Bien, entonces, esto es correspondiente a la primera parte. Eh, Bien, le voy a dar pase a mi compañera para que pueda seguir con los síndromes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Siguiente, por favor. Entonces empezamos la parte de diagnósticos presuntivos. ¿Cómo vamos a empezar esta parte de diagnósticos presuntivos? Primero, para el primer diagnóstico tenemos que saber la edad gestacional y el peso. Así que la edad gestacional es de 37 semanas. Entonces ya tendríamos el primer diagnóstico, que es un recién nacido a término. Y según el peso, sería uno adecuado para la edad gestacional. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos también una depresión neonatal, que se reflejó en el minuto, siendo en el minuto 1 siendo de 3. Tenemos un síndrome de dificultad respiratoria en el neonato. Este bebé presentó un Silverman de 6. Este neonato está potencialmente infectado, y es por eso que el diagnóstico de sepsis tiene mucha importancia. Este bebé tiene antecedentes de sufrimiento fetal agudo y líquido meconial maloliente. El meconio es estéril. Si lo encontramos puede no ser de mayor importancia, pero en este caso es maloliente, lo cual nos ayuda para llegar al diagnóstico. Y por último, el sufrimiento fetal agudo. Dentro de la dificultad respiratoria en el neonato, descartaremos SALAM, SIRS y por COVID.
y taquimia del recién nacido. Siguiente, por favor. ¿Qué riesgos puede presentar el bebé? Pues es un trastorno metabólico como una hipoglucemia o una gastritis por ingestión de líquido meconiano. Siguiente, por favor. Entonces, ya habiendo comentado estos diagnósticos, empezamos con el primero, que es un síndrome de aspiración de meconio. Entonces, a favor tenemos que es un meconio maloliente, hubo presencia, un antecedente de sufrimiento fetal, presentó un Apgar bajo en el primer minuto, es de sexo masculino y tiene su síndrome de dificultad respiratoria de inicio precoz, retracción y cianosis. Y aquí les pediría su participación para que me comentaran por qué no sería síndrome de aspiración de meconio. Piero, por favor. De repente podría ser porque más vemos esta patología en bebés post-término. Y bueno, en este caso sería un bebé a término. Claro, si alguien más tiene otra opinión. Ok. Bien, Piero, sí tienes razón. Se da con frecuencia en bebés post-término y en este caso es en un bebé pretérmino, pero eso no es determinante, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a la taquimia transitoria, tenemos unos cuantos puntos a favor. Tenemos como factores de riesgo que es un a término que nació por cesárea, ¿no? Y tiene dificultad respiratoria desde el nacimiento. Y en contra, también no reporta alguna taquimia. Siguiente, por favor. Entonces, ya habiendo comentado los diagnósticos anteriores, comentemos acerca de la asfixia. Dentro de los criterios del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, la COG, un criterio para asfixia es una puntuación de Apgar menor de 3 a 5 minutos. En nuestro bebé a los 5 minutos realmente hubo un Apgar de 7, estando dentro de los parámetros adecuados. Esto puede ser discutible también, ya que cada examinador, al momento de evaluar el Apgar, puede tener una visión distinta. La asfixia se puede definir como una agresión producida en el feto o en el recién nacido por la falta de oxígeno y o falta de una perfusión tisular adecuada. Tradicionalmente se utilizaban para el diagnóstico del Apgar, el pH y el cordón y la necesidad de reanimación cardiopulmonar, pero estos son imprecisos e inespecíficos y solo identifican la probabilidad de una encefalopatía cuando se presentan de forma concomitante con más marcadores. Pero tenemos una cosa clara, y es que el bebé tuvo sufrimiento fetal agudo. Con este concepto se entiende que la asfixia estaría presente, además de ser un factor de riesgo por la misma, sumando la presencia de este líquido meconial purulento, maloliente. Dentro de los signos y síntomas que demostrarían que el bebé estuvo expuesto a una asfixia, es la dificultad respiratoria, que también lo podemos ver en la escala de Silverman-Anderson, que salió 6, siendo moderada, y también el bebé presenta hipotonía y hiporreflexia. Después de la presencia de la asfixia, la encefalopatía hipoxemia-isquémica es consecutiva a esta. También recordando que tenemos un bebé con signos neurológicos, como ya mencioné, en el tono muscular, es hipoactivo, hiporrefléxico, y esta encefalopatía se explicaría como consecuencia de la deprivación de O2 al cerebro, bien por la hipoxemia arterial o por isquemia cerebral. Para determinar la gravedad, utilizamos la clasificación de Sarnat, que además es pronóstico. Más adelante veremos la evolución de horas y días de este bebé, pero mientras tanto, ¿qué me podrían decir ustedes de qué exámenes complementarios podríamos solicitar en este caso, hasta el momento? Por ejemplo, un... Ah, sí, Cherely, por favor. Sí, bueno, podría pedir una radiografía de tórax para poder ver descartar un posible daño pulmonar que haya quedado por el síndrome de distrés respiratorio. Sí, también, claro. Leonardo Villegas. Sí, como estamos pensando también en lo que es la asfixia perinatal, podríamos utilizar marcadores de asfixias como el DHL, la deshidratación láctica, o el CPK-MB. Exacto, está bien. ¿Alguien más tiene algún otro Eh, examen? Hola, Bella, la glucosa que es importantísima, las transaminasas que son básicas y el hemograma, que son muy importantes. Muy bien, muchas gracias. Y Maricela Peña, por favor.
Sí, bueno, complementando lo de la radiografía, que también creo que es importante pedirla, porque en este caso podríamos ver lo que sería un patrón parchado, que justamente es característico de lo que es un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Y nos podría orientar hacia el diagnóstico. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, siguiente diapositiva. Ah, Carla Sánchez. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Creo que también lo podríamos complementar con una ecografía cerebral porque es importante tomarla en las primeras 72 horas de vida y Ujú. bueno, poderle hacer de repente evaluaciones como electroencefalograma o algo así. También podríamos complementarlo porque puede haber un daño a nivel neurológico. Claro, sí. Más adelante iremos viendo cómo va la evolución de este paciente. Gracias. Maricruz Sánchez, por favor. Sí, hola, también se había hablado de la sospecha de sepsis, entonces también podríamos como que ir pensando en tomar muestras de sangre, ¿no? Y mandarlos para hacer cultivo. Ujú. Sí, exacto. Justo ahorita vamos a tocar el tema de sepsis. Gracias. Siguiente, por favor. Entonces, continuando con esto de sepsis, eh, bien, todo bebé con presencia de un signo fuera de los parámetros normales se debe considerar sepsis hasta demostrar lo contrario. Para hacer el diagnóstico de sepsis hay que considerar que este va a ser muy en específico, por lo que se deben valorar los signos y síntomas en conjunto. Esa sepsis pudo ser ocasionada por la contaminación del líquido amniótico fétido y tuvo un Apgar menos de 4 en minuto 1. Habría que cuestionarnos también cómo se causó este sufrimiento fetal agudo. Aquí se reduce el aporte de oxígeno, debió existir una relajación del esfínter y contracciones intestinales. Por el mismo sufrimiento fetal agudo y por consiguiente la presencia de este meconio. Recordemos que la madre tenía un mal control durante el embarazo, considerando también la época donde estábamos en pandemia, porque esta historia clínica se dio en el 2020, en junio, entonces debió ser un poco más complicado seguir sus controles. Entonces estos bebitos tienen un sistema inmune que los hace más susceptibles a poder adquirir una sepsis. Y bien, entonces este sufrimiento fetal agudo y la presencia de un líquido meconial maloliente vendrían a ser factores de riesgo para una sepsis. En este caso sería una sepsis temprana porque se presenta a las 72 horas de vida y el bebé recibió ampicilina y más amicacina, lo que nos hace entender que los médicos ya estaban sospechando de una sepsis, por lo que optaron por un tratamiento profiláctico. Y definitivamente la madre, luego de este parto, tendrá que hacer un tratamiento profiláctico y será un antecedente importante para las futuras gestaciones. ¿Alguien quisiera comentarnos un poco acerca de la sepsis y qué exámenes podría solicitar? Compañera, en primer lugar, cuando sospechamos de una sepsis, lo primero que se hace es un hemograma y los reactantes de fase aguda, como el PCR y esos exámenes que son para lo que es los reactantes de fase aguda, el BCG, ¿no? Y como dijo también mi compañera Maricruz, también para complementar ya, mientras se da el tratamiento de primera línea, lo puedes complementar con el cultivo, ¿no? De secreciones. Pero ese cultivo demora, mientras tanto ya le puedes ir dando tratamiento con los exámenes que salgan, los reactantes de fase aguda. Sí, compañera, muchas gracias. Tienes razón, los reactantes de fase aguda van a ser muy importantes para el diagnóstico. Sin embargo, no son tan específicos. Silvana Mercedes, por favor. Sí, justamente iba a complementar con los reactantes de fase aguda que no son tan específicos como el BCG, PCR. También podríamos, bueno, complementar con un hemocultivo o un hemograma para saber cómo está el bebé y también exámenes químicos como la glicemia, los electrolitos, el plasma. Sí, muchas gracias. Y Leonardo Villegas. Sí, concordaba con los exámenes que se están planteando, además mencionar que como estamos sospechando que la sepsis se ha provocado por líquido meconial, los microorganismos que estaríamos buscando principalmente para los cultivos serían E. coli, estreptococo del grupo B y Listeria monocytogenes, que pueden ser identificados mediante lo que es la coloración Gram. Sí, exacto. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos. Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio tenemos también que descartar
Entonces, como les estaba comentando, este bebé nació en tiempo COVID en el 2020, recalcando el síndrome Anderson de 6. Y para este tiempo, en el 2020, se desconocía con exactitud los efectos del COVID en el neonato. Entonces, este diagnóstico fue descrito enfocándonos en este tiempo. Además, tras varios estudios, se conoce que es muy baja la probabilidad de que un recién nacido contraiga COVID o que tenga complicaciones severas, y también que no habría problemas en la lactancia y más bien se recomienda hacerlo. Siguiente, por favor. Y bueno, empezamos con el plan de trabajo. Empezamos con el hemograma. La hemoglobina de 20 está ligeramente elevado porque los valores estimados son de 13,5 a 18,5. El hematocrito de 60%, 60,9%. Leucocitos en 12.680. Neutrófilos en 60% y abastonados en 4%. Siguiente, por favor. Bien, aquí sí mi compañero va a continuar con los exámenes de laboratorio. Muchas gracias. Bien, continuando con los exámenes del laboratorio, vamos a ver que los valores de creatinina están dentro de lo normal. El perfil hepático lo podemos ver aumentado en la fosfatasa alcalina y en transaminasas, un poco el TGO también aumentado. El lactato de deshidrogenasa también aumentado, y estos valores que pueden estar un poco aumentados, pues los podemos, son compatibles con el cuadro de estrés, de inflamación sistémico por el cual está pasando este recién nacido. Siguiente. Igual, en el AGA, vemos que hay un pH disminuido, una presión parcial de CO2 aumentada y una presión parcial de oxígeno disminuida, que son compatibles con una acidosis respiratoria, ¿no? Y la saturación que vemos también está bastante disminuida, ¿no? O el CPK y reactantes de fase aguda elevados, obviamente también por este cuadro de inflamación sistémico. Siguiente. Bien, en evolución, siguiente por favor. A la tercera hora de vida, se vio que el neonato persistió con el diestrés. En la escala Sirman-Anderson, ah, dio 6 puntos. Estaba con casco cefálico, que es un dispositivo de plástico que va a cubrir a la cabeza del bebé, y esto va a permitir que se concentre eh, el oxígeno, aumentar para aumentar el FIO2. Ese oxígeno, cabe recalcar que siempre debe estar húmedo y caliente, ¿no? Entonces, esto va a aumentar la concentración de oxígeno y se puede utilizar en niños con una depresión de leve a moderada. La saturación hasta este momento eh, está, digamos, en valores que aún se pueden mantener. La FIO2 en 35% y el flujo es de 9 litros por minuto. Entonces, con el casco cefálico está saturando 95, con una fracción respiratoria de oxígeno al 35%. Entonces, el examen, palidez generalizada, no hay ictericia, no petequias ni edemas. El murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, no hay estertores. Los ruidos cardíacos son de buena intensidad, no soplos. El abdomen es blando, depresible, ruidos hidroaéreos presentes, no visceromegalia. Fontanela anterior normotensa, reactivo al estímulo, no hay tremores ni convulsiones y está en posición de semiflexión. Por lo cual el plan es iniciar, CPAP, presión positiva, con un FIO2 necesario para mantener ya una saturación de oxígeno entre 90 y 95, con un flujo de 8 litros por minuto, un PEP, que es igual a, digamos, la presión que queda en los pulmones entre las respiraciones, o sea, la presión que queda entre los pulmones, entre las respiraciones, cuando se está recibiendo respiración asistida. Y esto nos va a ayudar a lograr una insuflación estable, eliminar el líquido y evitar colapso. Y sí, inicialmente siempre se sugiere de 5 centímetros
eh, y se solicita una radiografía de tórax. A la cuarta hora de vida, el neonato empeora. ¿Por qué? Porque la saturación ahora está entre 83 y 95, está con tendencia a la baja, continúa con el CPAP. Los demás datos al examen físico son iguales. Y como plan, se queda en vigilar el patrón respiratorio y hacer la radiografía de tórax, que todavía no está el resultado. Siguiente. Ya a la octava hora de vida, el cuadro clínico de dificultad respiratoria se incrementa, necesitando ya una FIO2 mayor del 50% con CPAP. Entonces se decide pasar a ventilación mecánica, con lo que se observa una mejoría del distrés respiratorio. Se solicita una prueba rápida previa, referencia al siguiente nivel, una prueba rápida de COVID, y se ve una conducta expectante. Por lo que plan, de nuevo, una control y se insiste en la referencia. A la 14ª hora de vida, recién nacido, sospecha ya de un síndrome de aspiración meconial, con descartar hipertensión pulmonar, se continúa insistiendo en la referencia y se indica ya administración de surfactante endotraqueal que luego no se efectiviza. Y el plan, continuar con ventilación mecánica y seguir insistiendo con referencia. Ya a la 19ª hora de vida, la referencia es aceptada en el hospital Rebagliati, se efectiviza el traslado a las 20 horas de nacido en condición estable y con apoyo ventilatorio. Siguiente. Bien, entonces, como diagnóstico de ingreso al hospital Rebagliati, eh, llegó con una, se, llegó con una encefalopatía hipóxico-isquémica del recién nacido, sepsis neonatal, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial y se quedó en descartar COVID. Siguiente. Y al egreso, encefalopatía hipóxica isquémica y, bueno, este es un agregado, pero no tiene mucho que ver con el cuadro, pero eritema tóxico neonatal. Y como puntos relevantes en la estadía en el hospital, neurológicas, presentó una crisis convulsiva dentro de las 24 horas de nacido, recibiendo tratamiento con fenobarbital por 5 días. Esto del encefalopatía hipóxica isquémica, SARNAT-2, bueno, hay una escala de SARNAT que divide en estadios en ley, ¿no? Que en estadios leve, moderado, grave, que va a basar su evaluación, que ahora vamos a verla rápidamente, en evaluar nivel de conciencia, tono muscular, reflejos de estiramiento muscular, reflejos primitivos, función autónoma. Por eso es importante y en eso se evalúa también convulsiones. Bien, infecciosos, completó antibiótico terapia por 10 días, hizo cultivos de sangre y LCR negativos. Y la prueba COVID molecular también fue negativa. Siguiente. Bien, esta es la clasificación de CERNAT para estadios clínicos, ¿no? Leve, moderado, severa o grave. Y aquí están los distintos parámetros que evalúa, ¿no? Siguiente. Bueno, para terminar, vamos a resaltar algunos puntos importantes, comenzando por algunos test que se consideran en la historia clínica. Se menciona, por ejemplo, el test de Apgar, que nos va a indicar la vitalidad de la adaptación del neonato, ¿no? A su nueva vida, que es la extrauterina. En este caso, nos ayudó indicando la depresión severa que tuvo en un inicio y con ello se pudo hacer el manejo inmediato con la reanimación. Entonces, ahí vemos la importancia de ese test. Luego tenemos el de Silverman Anderson, que nos va a indicar que ya hay un problema en la parte, en el aparato respiratorio, ¿no? En este caso, nuestro neonato tenía una dificultad respiratoria moderada. Y con ello se puede ir pensando en posibles diagnósticos.
que siempre nos van a ayudar en cualquier caso clínico, ¿no? No solo en el de ahora. También considerar que de estos posibles diagnósticos, no solo considerar el efecto que tenga en ese momento en el neonato, sino también las posibles consecuencias que pueda tener a largo plazo, que aquí los hemos nombrado como alto riesgo, ¿no? Que se mencionaron en su debido momento. Sí, bueno, también Continúa mi para, compañera Levano. sí, bueno, como le estaba mencionando, también es importante tener en cuenta que el neonato nació en la época de COVID, ¿no? Donde al principio de la pandemia se iniciaron con las pruebas rápidas, que es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, ¿no? Y ahora actualmente sabemos que el gold estándar son las moleculares, ¿no? Las PCR. Bueno, también tener en cuenta que la transmisión, si pensábamos, ¿no? Que era una por infección de COVID, que la transmisión del virus en el útero durante el parto es posible, pero es muy poco frecuente, ¿no? La mayoría de los bebés no van a desarrollar COVID y lo que se presentan es síntomas tienden a recuperarse rápidamente, ¿no? Esto significa que su desarrollo prenatal y postnatal no se vería afectado, a pesar de incluso tener la prueba PCR positiva, ¿no? También tener en cuenta que en algunos casos, a pesar de que la mamá presente la enfermedad de COVID, los bebés deben ser siempre colocados de piel a piel y amamantados si se confirma, ¿no? O se sospecha que la madre tiene COVID. Obviamente con los cuidados, ¿no? Correspondientes. Y como sabemos, ¿no? Los numerosos beneficios de contacto de piel con piel y lactancia materna van a superar, ¿no? Los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados al COVID. Bueno, eso sería toda nuestra exposición. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos los ponentes de este caso y felicitamos el trabajo que se ha hecho en equipo, pero vamos a puntualizar algunas cosas importantes del caso, ¿no? Acá dejo la palabra a la doctora Colma. Bueno, también el caso sirve también para corregirnos y darnos cuenta de nuestros errores y para la próxima no cometerlos, ¿no? O sea, lo que tenemos que tener presente es que este bebito empezó con taquipnea, o sea, no más de 60, pero una frecuencia respiratoria muy regular, con quejido. Entonces, si yo lo tengo con taquipnea o polimnia o tirajes, es porque este bebito está tratando de mantener su volumen minuto, no está respirando bien. Si yo tengo al bebito con quejido es porque él está tratando de aumentar su PP normal que nosotros tenemos, ¿no? Ya. Y si hay retracciones es porque necesita presión a la hora de respirar. No, eso siempre es bueno, fijarse qué es lo que presenta el bebé, porque no siempre tengo que iniciar con casco cefálico. O sea, si con todo esto yo estoy viendo que el bebito me está pidiendo mayor presión porque tiene múltiples retracciones, está con quejido, me sigue insistiendo que no puede, no tiene tanto volumen de reserva, o sea, que tengo que aumentar el PP, no debo ponerle casco. O le pongo el CPAP como lo recibió, o bueno, o la cánula vinasal a baja presión, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es retrasar de repente la ayuda que necesitaba el bebé y luego se ha estado agotando, pues, ¿no? Porque disminuye, posteriormente han visto que disminuye la frecuencia respiratoria, pero no porque está mejor, sino que ya se está agotando, ¿no? Puede llegar incluso hasta el apnea. Entonces, cuando tenemos un bebito, no solamente es mirarlo, está con dificultad, ponle tal cosa, ¿no? Sino observarlo, qué es lo que presenta, para darle la ayuda adecuada, ¿no? Su complicación fue por la mala oxigenación que recibió y la asfixia que tuvo desde intraútero, ¿no? Hace la encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Y tanto así que este es el motivo por el cual es el diagnóstico principal del Rebagliati, más no el SALAM, que es cuando ingresa a GAMO, ¿no? O sea, de sala necesaria cuando ingresa a la unidad es por un SALAM. Creo que eso es básicamente, ¿sí? Bueno, algo
tenemos que todas las presentaciones de los casos clínicos nos ayudan a ir ordenándonos en nuestros procesos de atención, sea al recién nacido, al paciente pediátrico o de otro grupo etario. En este caso especialmente, que es un caso de recién nacidos, algo que es importante acá remarcar es que en la consecución de toda la presentación del caso, hemos estado viendo los puntos que hasta el momento ustedes han ido recibiendo su capacitación o de acuerdo a los puntos que se han tocado de acuerdo a la capacitación curricular del sílabus. Hemos evaluado una historia clínica, que es algo que han venido ustedes capacitándose durante estas semanas previas, ¿no? ¿Cómo es la historia clínica del recién nacido, ¿no? Entonces ya estamos viendo ese punto. Número 2, algo muy importante es que la anamnesis, los datos, los antecedentes maternos y perinatales, es muy importante precisar la palabra mágica que se llama anticipación. Nosotros vamos a poder, digamos, tomar las acciones más concretas si nosotros nos anticipamos y tenemos una buena historia clínica, los antecedentes y sabemos qué producto viene para tomar las acciones con antelación. Eso es muy importante. Entonces, si nosotros, a veces nos puede llegar un parto en expulsivo, bueno, ni modo. Pero si sabemos que es una mamá que viene con un sufrimiento, con signos de sufrimiento fetal agudo, sea porque hay preeclampsia, sea porque una mamá no tenía el parto controlado, entonces todos los factores de riesgo que me pueden llevar a una posibilidad de riesgo en la atención del recién nacido son importantes que nosotros las tengamos bien presentes, de tal manera que nos anticipamos a saber este niño puede venir con sufrimiento fetal agudo, tengamos todos los ambientes precalentados, todo lo que sabemos en la atención del recién nacido, tenemos activado nuestro sistema de atención de cuidados intermedios, en fin, y vamos a obrar con anticipación, ¿no? Para evitar mayores complicaciones. El otro tema que es importante resaltar es, sus compañeros han presentado la disquisición diagnóstica. La disquisición diagnóstica en recién nacidos recobra digamos, una puntualización especial, a diferencia de las historias de los pediátricos o de otro grupo etario, ¿no? En el cual tenemos que precisar bien el primer diagnóstico, ¿no? Si es recién nacido a término, si es recién nacido pretérmino o si es nacido postérmino. Eso arranca en todas las historias de los recién nacidos. La segunda es diagnóstico de acuerdo a la edad gestacional, pequeño, grande, ¿no? La tercera, si es, digamos, de acuerdo al peso, ¿no? Si es macrosómico, macrosomía. Y de ahí, después de haber, digamos, tipificado estas tres categorías diagnósticas, entra el diagnóstico nosológico, o sea, algo que ya tácitamente tenemos, ¿no? Si nace un niño malformación, si es un niño con depresión de acuerdo al APGAR que se ha tomado en cuenta, a los antecedentes, al examen clínico al nacer, ya, depresión neonatal. Y luego podemos poner también los diagnósticos sindrómicos. Y después viene todo el descartar, ¿no? Si es una depresión, si es un síndrome de dificultad respiratoria, descartar SALAM, descartar taquimia, descartar SIRS, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene todo lo que es alto riesgo por, ¿no? En este caso, por sufrimiento fetal, alto riesgo por que puede haber un trastorno metabólico por la hipoxia, etcétera. Entonces, vamos desprendiendo todo y así llegamos a nuestros diagnósticos planteados. Lo más importante en esta primera etapa es hacer un ejercicio que todo el conjunto de signos y síntomas antecedentes, porque todo diagnóstico lo vamos a tener primero en base al antecedente, a los antecedentes epidemiológicos o a los antecedentes maternos perinatales. Segundo, todo lo de acuerdo al examen clínico y tercero, lo examen laboratorio, todos los laboratorios, ¿no? Con las pruebas de ayuda diagnóstica. Esas tres cosas nos van a llevar a el diagnóstico o los diagnósticos probables.
Entonces, eso es lo que queremos que fijen bien en esta parte, cómo hacemos, digamos, el buen llenado de la historia clínica, el buen planteamiento de los diagnósticos presuntivos y cómo es la consecución de anotar las escalas diagnósticas de un recién nacido. En cuanto a la presentación, por ahí quería dar un alcance, alguna de ustedes en la participación, y muy buena la participación de Kate Rubio, creo que hizo la observación, ¿no? Por ejemplo, se habló de un tratamiento profiláctico, antibiótico. Hay tratamiento profiláctico, una cosa es tratamiento profiláctico y otra es un tratamiento anticipado, porque en recién nacidos, cuando tenemos esos riesgos como en cualquier otra patología, pero especialmente en ellos, de acuerdo a los riesgos, de acuerdo a la parte del examen físico, aquí, por ejemplo, ¿qué nos hace llevar a tomar la decisión de hacer una cobertura antibiótica? Un niño potencialmente infectado por un líquido verde, pero no solamente porque sea verde, sino porque era maloliente, ¿no? Segundo, algo que más avala también a eso, la madre sin un control prenatal, digamos, no completo, ¿no? Ello nos hace pensar en la posibilidad de una sepsis neonatal. Muchas veces no llegamos a comprobar ello y todas las decisiones que se toman son por la evolución clínica del paciente. ¿Por qué? Porque podemos tener la parte laboratorial, obviamente hemograma, que nos induce a pensar que hay un proceso infeccioso, no solamente los leucocitos, sino también hay otro marcador que es el índice de inmaduros con totales, ¿no? El IT. Entonces, eso también es un punto que nos hace pensar en la posibilidad de que hay un cuadro de sepsis. Se ha hablado de los cultivos, entonces no todos los cultivos nos van a salir positivos. Que salga negativo no significa que no haya proceso infeccioso, ¿no? El 30% de ellos nos va a salir positivo. Hay los marcadores de fase, los reactantes de fase aguda. Hemos hablado, por ejemplo, sus compañeros han presentado velocidad, PCR, se ha comentado de eso. Tenemos ahora también otros reactantes, ¿no? Que digamos que se anticipan un poco más que el PCR, incluso la procalcitonina, creo que no se ha mencionado, que es un reactante muy sensible de alta especificidad, de sensibilidad para determinar anticipadamente, anteladamente, el que sea positivo nos induce a pensar sobre todo que hay un proceso infeccioso y sobre todo de biología bacteriana. Entonces, hay cosas que obviamente en el transcurso van a ir ustedes evaluando y vamos, nosotros nos va a ayudar todas esas citas para llegar a nuestro diagnóstico. El tema pasa de que si nosotros, ¿por qué dar el tratamiento? Es bajo esa sospecha clínica y que no necesariamente es un tratamiento, no lo digamos profiláctico, sino es un tratamiento de antelación de acuerdo a la clínica. Vemos nosotros la evolución del recién nacido, la parte clínica, cómo van los exámenes de laboratorio, cómo va la respuesta, y si todo sale negativo, supongamos que nos vengan los cultivos negativos, se toma la decisión y se suspende la cobertura antibiótica, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es importante. Otro punto, por ejemplo, y quiero que alguien a ver si me puede dar la respuesta. Hemos evaluado los gases arteriales y en los gases arteriales se presentó la saturación de oxígeno de 76.2. ¿Quién me puede comentar ese resultado específicamente de la saturación de 76.2? ¿Alguien por ahí? ¿Alguno de los que han presentado el caso pueden responder? Sí, doctora. Este resultado probablemente explica que haya sido sacado de una muestra venosa y no arterial. Así es. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, cuando se presentó el caso en lo que es la clínica,
veíamos que la saturación de oxígeno casi, una saturación muy baja, por debajo de esas cifras de 80, también nos hace pensar de que esa muestra no necesariamente fue arterial, que es gases arteriales, es la prueba, el AGA, ¿no? Entonces puede tomarse sangre venosa y eso explica el por qué salió tan bajo, ¿no? Esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Bueno, creo que acá la doctora Ayro tiene una pregunta también. Y una de las cosas que ustedes van a evaluar en el recién nacido, y todos lo van a hacer, es el Apgar, ¿no? Entonces, al evaluar un paciente y encontrar datos de un Apgar bajo, la pregunta sería, ¿el Apgar es predictor de daño cerebral? Todo recién nacido tenemos que evaluar el Apgar, ¿no es cierto? Entonces, ¿el Apgar es predictor de daño cerebral? ¿Todo paciente con Apgar bajo va a tener daño cerebral? ¿Nos puede decir que pues, el paciente puede tener un daño cerebral porque no estaría ventilando, digamos, de forma correcta? Ya, pero el Apgar son valores, no solamente es respiración. Es tono, es frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué opinan Doctora, ustedes? el Apgar no tiene ningún valor diagnóstico, solo es de manera transversal. Ok, pero algunos valores de Apgar podrían, ¿no? Pronosticar o hacernos pensar la posibilidad a futuro de tener un daño cerebral, pero no necesariamente, como tú dices, no necesariamente nos da diagnóstico ni predice daño cerebral, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, como tú dices, es algo tangencial del momento, que puede variar en el transcurso del tiempo. Claro, no te da diagnóstico. No da diagnóstico. Sí. A ver, doctora Volca, algo que el Apgar precisarle a los chicos, ¿no? Bueno, como lo dijo la persona que estaba hablando el aro cuando expuso, el Adgar, la doctora Virginia Adgar, cuando hizo este test, no lo hizo con afán de la evolución ni nada, sino ver cómo maneja el bebé el pasar de la vida intrauterina a la extrauterina. Nada más. No, nada más. Es en ese momento, nada más. No tiene nada que ver. Es más, muchos niños con parálisis cerebral han tenido un buen Apgar, ¿no? Que es muy subjetivo también, ¿no? Porque hay unos, tú le dices a dos pediatras, de repente uno le pone 7, el otro pone 8, en fin, ¿no? Y el mismo RPM, más de 18 horas, se ha visto que cursa con parálisis cerebral y tiene buen Apgar, ¿no? Entonces no sirve para ver pronóstico. Con esa finalidad no fue hecho. No te asegura ni nada. De allí de que como parámetro para la asfixia está el Apgar a los 5 minutos, 3 y otros más, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, si me pregunta, ¿el predictor de daño cerebral? No es predictor, no tiene nada que ver con eso. No, puede ser que lo tenga bajo, puede ser que no, pero no tiene nada que ver. Bien. ¿Alguna inquietud de ustedes con respecto al caso? ¿O comentarios, alcances? Porque sus notas. Acuérdense que sus participaciones son tomadas en cuenta. Y acá las tenemos apuntadas. De todos los que han participado correctamente, obviamente. A ver, ¿alguno de ustedes? Una cosita, en ello, ustedes deben recalcar, porque todos creo que nos hemos dado cuenta que este niño cursó con síndrome de dificultad respiratoria. Si en el Silverman Anderson me salió leve, moderado, severo, bueno. Pero si un bebé está con polipnia, con quejido, ¿no? Entonces, este niño, y con retracciones, o sea, taquipnia, retracciones, de ahí tengo la polipnia. Y más quejido, este niño tiene un mínimo el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria de moderado para arriba. Entonces, yo tengo que buscar esa triada, ¿no? Nos enseñan como la triada del síndrome de dificultad respiratoria. O sea,
las taquipnia, las retracciones o tirajes y el quejido, ¿no? ¿Algún alcance más? Doctora, yo quería hacer un comentario tal vez. Este, debido a la historia clínica, como vimos, donde se mencionaba que la paciente tuvo una cesárea debido al sufrimiento fetal agudo, a causa probablemente del circular simple de cordón umbilical, ¿no? Entonces, esto provocó un trabajo de parto prolongado. Bueno, quería saber más o menos esa duda que yo tenía, tal vez del trabajo de parto prolongado que tal vez pudo sufrir este bebé. Entonces, donde también es probable que la contaminación con meconio de este líquido también se puede traducir generalmente en la existencia de una hipoxia fetal o también se ve alterado, como en este caso, el equilibrio del ácido base, ¿no? Y esto lo vemos en los exámenes, ¿no? Con una acidosis o una hipercapnia. Ese era mi comentario, doctor. En la historia no nos reportan nada en cuanto a la mamá, ¿no? Si presentó DIPS o no. Pero muy bien, como ha dicho, si hay líquido amniótico meconial es porque ese bebito ha estado con sufrimiento fetal. O como le dicen ahora, un estado no tranquilizador del bienestar fetal. En otras palabras, a la antigua, sufrimiento fetal. ¿No? Lo ideal cuando tenemos así y para evitar problemas médico-legales, si es que alguno de ustedes va a ser pediatra, es tomar el AGA del cordón umbilical para poder demostrar de que ese bebé estuvo mal en la barriga. No porque salió y salió bien llorando y porque ahora está con dificultad respiratoria y luego convulsiones, después se muere, por ejemplo, ¿no? Entonces nos va a servir. Reactantes de asfixia son mal llamados, ¿no? Porque realmente no hay nada así, algo específico, y eso es en general. En decir tal cosa me va a decir que está asfixiado, ¿no? Es tu clínica, más que nada manda a la clínica. ¿No? Junto y la triada, pues, ¿no? Ah, sí, bueno, para la asfixia tiene, como ya también lo dijeron, tienen varios parámetros que tú tienes que ir juntando, ¿no? Uno de ellos es el ACA menor de 3 a los 5 minutos, ¿no? El AGA, que tú tienes una acidosis respiratoria, ¿no? Con un déficit de base mayor de 12, y falla multisistémica y tiene que haber compromiso neurológico, o sea, una encefalopatía. No puede haber un niño asfixiado que no tenga compromiso neurológico. No estoy diciendo que convulsione netamente, no, pero hasta el hecho, como ya han hecho ustedes en atención inmediata, han hecho o sea, cómo el niño se va adaptando, el periodo de adaptación, saben que inicialmente está irritable, entre comillas, luego está tranquilo y luego nuevamente se irrita, ¿no? Si yo tengo las cosas al revés, es porque algo está yendo mal y ya es un compromiso encefalopático, no necesariamente por asfixia, puede ser metabólico, por frío, por muchas cosas, ¿no? Pero un Apgar así solo no me va a decir que está Así es. asfixiado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque cuando ustedes le pregunten cuál es el diagnóstico, de cómo se diagnostica la asfixia, algo que quede bien claro, ¿no? Como le ha dicho la doctora, el Apgar no es, digamos, una pauta para decir que es asfixia o no. Sí nos puede llevar a plantear el diagnóstico como cuadro de depresión, ¿no? Pero no como asfixia. Es claro que ahí se tiene que precisar eso, ¿no? El tema de gases arteriales es importante, la falta multisistémica y la encefalopatía, ¿no? Y la clínica, como bien les ha dicho la doctora. ¿Qué otra cosa más? Doctora, Sí, doctora, buenas tardes. Quería saber si habría un dime. examen o algún test que valore específicamente si hay o nos diga si va a haber un daño cerebral. Por ejemplo, en adultos, ¿no? Que hay alta sensibilidad para una valoración con pacientes de daño cerebral, la escala de Coman-Glasgow, pero tengo entendido que no hay una escala de Coman-Glasgow válida o para pediátricos, ¿no? Para pacientes pediátricos. Pero en este caso, ¿cómo podríamos validarlo o simplemente, o ya tendríamos que esperar la evolución y interconsultar a neuro para que lo evalúe o existe algún test para valorarlo desde precozmente, ¿no?
No, alguien comentó por ahí, ¿no? Del electroencefalograma, pero no es cualquier electroencefalograma, es un electroencefalograma ampliado, que tiene un montón de electrodos, le ponen en la cabeza de tal forma que tú al niño lo ves bien, sin equivalente convulsivo, sin convulsión, y sin embargo, como un monitor, así tú estás viendo las ondas del electroencefalograma y ya estás viendo que hay daño, que se sale ahí patrón en espigas, en fin, ¿no? O sea, ya algo que no es normal. Eso se le pone a los niños en otras unidades, a los niños cuando nacen así asfixiados, ¿no? Y de ahí que tenemos, teóricamente, tiene que ser un bebé tardío para arriba, término menos de 6 horas, con este electroencefalograma y seguir con el electroencefalograma mientras le hacemos la hipotermia como tratamiento, ¿no? No, la hipotermia como tratamiento es diferente que mi bebé esté hipotérmico porque yo me descuidé y no descuidé el mantener el calor del bebé, por si acaso. Entonces, sí hay, no es laboratorial, es de esa forma, ¿no? Con electroencefalograma ampliado. No te ponen los clásicos que cuando uno va al neurólogo, 1, 2, por ahí, electrodos. No, te llenan de electrodos toda la cabecita. Y estás las 24 horas del día, todos los días, no tratando de captar hasta que el niño salga del asunto de la probable asfixia o hipoxia, en fin, ¿no? Porque ya cuando convulsiona, ya no necesitas ni al neurólogo, los papás ya saben que tienen daño y lo ve convulsionando su niño. Ahora, si tienes un neurólogo en buena hora, porque lo va a poder hacerlo, ¿no? Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo tengo también bueno, un comentario y también una pregunta, doctoras. Bueno, con respecto al comentario, no es tanto relacionado netamente al diagnóstico del paciente, pero creo que es relevante mencionarlo porque podría también asociarse en cualquier paciente que presente, digamos, sobre todo con temas de los antecedentes, unos antecedentes similares, y era que la mamá era grupo O, y cuando una gestante de grupo O hay que tenerlo presente, no alertarnos, claro, pero tenerlo presente para pues pedirle como sí, vi que estaba dentro del plan pedirle el grupo y factor al recién nacido, pero habría que tenerlo en cuenta, pues, por una posible incompatibilidad que pueda haber por grupo, ¿no? Incompatibilidad de grupo. Este, y bueno, con respecto a la pregunta, era sobre, vi que en el plan de trabajo, al menos que se nos hizo alcance, decía gluconato de calcio. Entonces, mi duda era, ¿por qué en este caso se le pondría gluconato de calcio? Porque tengo entendido que generalmente se le pone a lo que son prematuros. No, dice que nos pregunta. ¿Qué gluconato de calcio? Bueno, el gluconato de calcio antes estaba en el protocolo de manejo de los bebés asfixiados, deprimidos, ¿no? Ya no se pone, tiene sus indicaciones: hijo de madre diabético, pequeño para edad gestacional o retardo del crecimiento intrauterino, la hipocalcemia demostrada. Muchas veces en aquellos niños que están asfixiados, de verdad, como es este niño, ¿no? O sea, no un deprimido, me refiero, no alguien que tuvo un Apgar de 3 y a los minutos tuvo 7, 8 y luego la pasó feliz, ¿no? Y que va a mantener un asfixia en NPO varios días, le ponen gluconato de calcio porque por la asfixia hacen hipocalcemia. Ahora, ¿por qué se quitó antes? Porque se abusaba del gluconato de calcio y por vía periférica muchas veces te causa flebitis, ¿no? Entonces, no, tienen que ponerlo diluido y no en bolo, como se ponía antes. Incluso muchos lo ponen en infusiones, ¿no? Es por esa forma. Ahora, los prematuros también, a los prematuros no tardíos, pero a los otros prematuros también se le pone gluconato de calcio porque tanto el calcio, el fierro, la ganancia de peso es todo en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, a veces nacen tan prematuros que justo cuando les tocaba ganar fierro y calcio, se salieron de la barriguita y ya no ganaron nada. No, entonces, en ellos también se les indica. Así es importante considerar eso, lo que nos ha dicho la doctora, ¿no? El tema de la flebitis es una de las complicaciones de la inclusión de
de gluconato de calcio. No por eso no se va a indicar, sino que hay que tener, cuando nosotros indicamos como médicos al personal de enfermería, tenemos que siempre remarcar que sea diluido, no que pase lento, porque genera flebitis química. Y a veces tenemos a un neonato con todos los riesgos que tiene, imagínese causarle una quemadura por un tema de flebitis, por paso de gluconato, que es irritante, ¿no? También pueden hacer bradicardia, o sea, tienen que estar monitoreados, ¿no? Y bueno, algo importante también que quería decirles era de que una de sus compañeras habló el tema de COVID. Sí, en efecto, este caso, bueno, ustedes son una generación que justamente no han podido participar en esta etapa de COVID directamente. Esto para nosotros fue todo un reto, porque al inicio no se sabía y era el tema expectante de ver cuál iba a ser la evolución de los recién nacidos, cómo iba a ser su desarrollo y pronóstico, ¿no? A todos los hijos de madre COVID. Inicialmente teníamos las pruebas rápidas y tomábamos esas pruebas, quienes tenían IgM positivo, quienes IgG, y sobre todo consideramos más a la M, y los tuvimos aislados, o sea, esos niños hasta un tiempo, ¿no? Por el tema de los riesgos. Afortunadamente, como ahí remarcó una de sus compañeras, no se presentaron mayores problemas en la mayor parte de los recién nacidos, su evolución fue favorable. Y nos demostró pues que no era necesario separarlo de la madre, ¿no? Que podía continuar con la lactancia materna, tomando todas las medidas de cuidado. Las madres también, las que nosotros llevamos acá en el hospital, nuestro hospital, es un hospital de complejidad 3, obviamente 3 es menos resolución que Rebagliati, ¿no? Nosotros llegamos hasta unidad de cuidados intermedios, no intensivos, por eso la referencia. Pero llevamos una casuística de todas las madres y de los recién nacidos que venían con este antecedente, ¿no? También por antecedentes maternos, la mayor parte de las madres no hicieron tampoco problemas, ¿no? O sea, pudieron, porque casi todas las agarró en esa época cuando debutó obviamente lo del COVID era el último trimestre, ¿no? El último mes, para algunas en junio que ha nacido este niño y todo el problema se desató en marzo, o sea, casi el último trimestre. Entonces la evolución fue favorable, considerar que ahora el gol estándar es las pruebas moleculares. Hemos tenido, sí, en las casuísticas nacionales, porque siempre nosotros estamos en contacto con la red que es Rebagliati, que tenía mayor cantidad de atenciones para estos pacientes. Han habido algunos casos, ¿no? De niños que se han complicado, pero generalmente que estaban asociados a factores de riesgo durante el embarazo, no necesariamente por el COVID, ¿no? Pero en la mayor parte, como les digo, evolucionó favorablemente. Pero sí fue todo un reto al inicio, observar cómo era su evolución, al inicio con las pruebas rápidas, luego vino las pruebas séricas, ¿no? Entonces se trabajó y ya después vino la introducción de las moleculares, incluso hasta la disponibilidad en los centros de las pruebas moleculares, todo iba al Instituto Nacional de Salud, el tema de que salían los neonatos sin los resultados, porque las pruebas, había tanta cantidad de pacientes de demanda, entonces que teníamos generalmente los resultados después de una semana, ¿no? A veces 10, 15 días. Entonces era tener ese grupo de pacientes y los monitorizando. Eso como un corolario para que ustedes lo tengan, porque hay muchas cosas que hemos vivido dentro de la pandemia y que se están recapitulando y ahora forman parte digamos, de una nueva patología que enfrentamos, ¿no? Y así seguirán surgiendo algunas otras epidemias que esperemos que no tanto así como el COVID, pero que siempre genera que estemos alerta en cuanto a la evolución de los recién nacidos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, las felicitaciones a todo el grupo, a todos ustedes que están participando. Veo que ha habido una participación de un grupo que, bueno, se reflejará también en sus apreciaciones que están haciendo.
y en las intervenciones que de algunos de ustedes han marcado una pauta, ¿no? Que sobre su calificación de su trabajo se le agregará adicionalmente una puntuación más a quienes han tenido participación así puntual de determinados temas. Bueno, creo acá en nombre de las tres ponentes, un aplauso creo de parte de todos a todo el equipo. Y bueno, y un gusto haber participado con ustedes. Angamos es una sede que nuevamente se ha incorporado, creo, después de 8 años. Y siempre llanos y las puertas abiertas para cualquiera de ustedes. Creo que el reto es siempre estar a la vanguardia de los avances en la medicina y sobre todo en la parte neonatal, pediátrica. Y ya vas un poquito más allá, la parte de pediatría con digamos, ahora trabajando más arduamente en adolescentes. Ya habrá oportunidad de manejar ese tema en algún momento y hasta la próxima actividad. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ver, ya.